Buenas noches, bienvenidos otra vez más a este proyecto Talmud para disfrutar nuestra herencia. El tema de hoy es el tema de la tefilá, un tema conocido por todas aquellas personas que suelen ir al Bet Knesset, al Shil. Es un tema muy recurrente en los rabinos y yo les puedo contar que una vez me sucedió a mí, que una vez fui a un Shil. Una vez fue al Shil y el rabino estaba explicando justamente de la Gemara, que vamos a hablar hoy. Dice la Gemara, Yesh Barim, Yomdim, Berumo Shel Olam. Hay cosas que están elevadas y la gente no se da cuenta. Una de esas cosas que están elevadas y la gente no se da cuenta es el tema de la tefilá, que el contacto con Hashem tan pleno nos puede hacer tanto bien y podemos lograr tantas cosas que la gente lo deja de lado, la gente lo desprecia. Y después el rabino siguió diciendo lo que ya conocemos nosotros de la Nahash, de la serpiente, que la serpiente, Hashem le dijo que coma el polvo de la tierra, Afar Tojal Kol Yemeja Yeja, vas a comer el polvo de la tierra todos los días de tu vida. Entonces le preguntó el rabino, ¿qué tipo de maldición es esa? Tojal, vas a comer, el polvo está siempre. Entonces respondió, vos comé, pero conmigo no te metas, yo no tengo ninguna vinculación con vos. Comé, pero conmigo no te dirijas. Esa es la peor que la halak, cuando una persona no se puede dirigir a Boreolam. Y también como circulan de vez en cuando los folletos que dice que sobre la tefilá, que hay un concepto muy bonito en el judaísmo que dice que más de lo que la tefilá es redención para los problemas, de vuelta, más que la tefilá es redención para los problemas son redención para que la persona haga tefilá. De vuelta, más que la tefilá en sí misma sea una redención para que la persona pueda solucionar sus problemas, al revés. Los problemas vienen para que la persona tome redención y se pueda conectar con Boré Olam. Esa es la... Bueno, pero todas esas cosas son cosas que la persona sabe, son todas cosas que la persona ya conoce, va al shir, pero a veces por falta de tiempo, de que la tefilá y después el kiddush, y no hay tiempo verdadero para que la persona se ponga a indagar. Y este justamente es el desafío de hoy, que agarrar las fuentes y profundizar. En poco no vamos a estar explicar todo lo que es la tefilá en este momento, pero por lo menos profundizar en alguna humildemente en todo lo que habla el Talmud. No todo lo que habla el Talmud en referencia a este tan lindo tema. Entonces vamos de vuelta, manos a la obra. Vamos a empezar con el Talmud sobre qué habla de la tefilá y así abarcar nuestra cabeza un poquito, abrirla para entender más profundo todo el tema de esta tefilá. Bueno, vamos a empezar con una historia. Ya empezamos con una historia que me pasó a mí, pero vamos a ver mejor lo que nos cuenta el Talmud. Tanu Rabanam, estudiaron los Jajamim. Vamos a empezar con una historia. Masé betalmid echad sheyarad lifnei ateivá bifnei Rabbi Eliezer. Fueron los alumnos de Rabbi Eliezer y le dijeron que el Hazán, había una comunidad, como ya sabemos nosotros, hay una tefilá, hay minyan, y en esta tefilá el Hazán hacía la tefilá muy prolongada, se alargaba mucho. Entonces no tuvieron otra idea que ir a hablar con el Rabbi Eliezer. Prolongaba mucho su plegaria. Fueron a hablar con el rabino y le dijeron, Rabenu Kamarjan, esta persona está prolongando mucho la tefilá. Esta persona se está pasando, nosotros tenemos cosas que hacer. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a estudiar, pero esta persona prolonga mucho su tefilá. Como se dice, aguán, vamos, rápido, ¿qué está pasando? ¿Tanto tenés que pedir? ¿Qué le respondió el rabino? El rabino le respondió, ¿acaso él se extendió más que Moshe Rabbenu? Nosotros sabemos que Moshe Rabbenu estuvo Arbaim Yom, Arbaim Laila,
40 días, 40 noches, Moshe Rabbeinu estuvo pidiendo, implorando a Hashem para que perdone al pueblo de Israel. Acá 40 días en este momento. Paciencia, muchachos. Conocemos a Moshe Rabbeinu que estuvo 40 días pidiendo clemencia para que Hashem perdone al pueblo de Israel. Al otro día sigue diciendo Shub. Entonces, déjenlo, no pasa nada. Shub, al otro día, no sé si al otro día, después, en otro momento, Masebe también de Hach y Aral y Tebal, la misma situación, fueron a Rabbi Eliezer, al contrario, hizo cachar, hizo poquito, hizo una tefilá muy corta, ya se pasó para el otro lado, extremismo, ya se pasó para el otro lado. ¿Qué le dijo Rabbi Eliezer? ¿Acaso rezó más corto que Moshe Rabbeinu? Que Moshe Rabbeinu leímos, por eso traigo esta Gemara, porque leímos la Torá la semana pasada, que Moshe Rabbeinu pidió por su hermana, y dijo escuetas palabras, él narra fenalá, perdón, curala, punto, Hashem, curala. Y esa fue toda la tefilá de Moshe Rabbeinu, poquitas palabras, él narra fenalá, curala. ¿Acaso su tefilá cortita fue más corta que la de Moshe Rabbeinu? Esa es la historia de la Gemara, por supuesto, que cuando yo leí esta historia vienen un montón de preguntas. ¿En qué quedamos? ¿Qué es lo que el Talmud, que es un libro de enseñanza? Porque podemos estudiar libros esotéricos y empezar a hablar de cosas espirituales que no entendemos, pero acá el Talmud hay que tomarlo como premisa, es enseñanza absoluta. Acá el Talmud me dice que Rabbi Eliezer dijo que Moshe Rabbeinu rezó mucho, y en otro lado dice que Moshe Rabbeinu rezó poco. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que el Talmud me quiere enseñar? ¿Hay que rezar mucho o hay que rezar poco? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que el Talmud nos quiere enseñar en esta particularidad? Porque al final nos queda esa duda. ¿Cuándo hay que rezar mucho? ¿Cuándo hay que rezar poco? Entonces, lo primero que encontramos en la halajá, y lo primero que se pueden responder para que se queden tranquilos, es que hay que tener, como siempre se dice, un equilibrio. Un equilibrio claro, ni mucho ni poco. Está la persona centrada de rezar lo que hay que rezar, por supuesto en comunidad, porque esta historia es en comunidad, y ya comento también que varias cosas. Primero, que todo lo que nosotros rezamos en Minyan es porque se aprende del Korban Tzibur, como hablamos la semana pasada. La tefilá es bien cuando la persona reza solo en su casa. Ahora tenemos que rezar solo en nuestra casa. Está perfecto. Muy bien. Después está la segunda categoría de tefilá, que se aprende de que, así como en el Beit HaMikdash, como hablamos la vez pasada, había el primer Korban, primero y principal es el Korban Tamid, el Korban del comienzo, el Korban Tamid, el Korban constante, Had Babok, Had Ben Arbaim, una en la mañana y una en la tarde. De ahí aprenden los jajamí el tema de la tefilá. ¿Qué quiere decir? Que mejor si la persona hace tefilá betzibur en comunidad. Esa es la segunda opinión. Y la tercera opinión, la categoría más elevadas, hacer la tefilá en el Beit HaKnesset, hacer la tefilá en el Shil, como está escrito acá en el Talmud, Lishmoa el atfila ve'el arrin, Lishmoa et arrina bet atfila. Que Hashem escucha nuestra canción. ¿Dónde escucha nuestra canción? Donde se reza. ¿Dónde se reza? En el Beit HaKnesset, en la sinagoga. Ese es el nivel más elevado, el nivel que más nos inspira. Evidentemente, estás con Javerim, estás con gente buena. Seguro que ese lugar te va a inspirar más. Y ese lugar social, ¿por qué no? Social. Eso mismo te va a dar ayuda, vas a estar con otras personas y tu tefilá va a ayudarte más. Entonces esos tres niveles hay que tenerlos claros, porque es una de las enseñanzas que quería rescatar el día de hoy. Tefilá, siempre Hashem me escucha, que esa era la propuesta. Siempre Hashem me escucha nuestra tefilá. Escuche, pero puede ser que uno tiene sus cosas, entonces necesita estar con la congregación, tomar fuerza de ese dar y recibir de la congregación. Y una tefilá más elevada, la tefilá en el Beit HaKnesset, donde es el lugar de inspiración. Beazul y Mikdash, como siempre hablamos, van a ser para mí un santuario. Ese santuario te inspira, uno ve la Torá, uno ve la menorá, uno ve a diferentes tzadikim. Entonces eso mismo te inspira y la tefilá llega mucho más rápido que si estarías solo. El famoso Itbodedut. Bueno, pero vamos ahora a seguir con esta Gemara y esta pregunta. Entonces, pregunta puntual que se me ocurrió a mí.
La pregunta es, la Guemará viene y me cuenta una historia que Rabbi Eliezer dijo, ¿sabes qué? Moshe Rabbeinu rezó mucho y Moshe Rabbeinu rezó poco, y en realidad nos confunde, rezamos mucho, rezamos poco. Primera respuesta, equilibrio, señores, moderación, equilibrio. Primera respuesta, y así se le alajamos, Maimónides trae que la persona tiene que rezar a un ritmo que sea soportable a la comunidad sin perder la esencia del corazón, porque que no se haga algo rutinario, que no sea algo mecánico, que muchas veces pasa, que sea algo que sea agradable y que uno se vaya con una sensación contento, como dije antes, del nivel más elevado del Beit HaKnesset. Esa es la primera respuesta y está traído en la Alajá. La segunda respuesta, ¿cómo puede ser que Moshe Rabbeinu 40 días rezó por el pueblo y por su hermanita rezó tampoco? Corresponden los Jajamim. El Maharsha, que es un comentarista del Talmud, nos dice que cuando Moshe Rabbeinu reza por el pueblo que había pecado por el becerro de oro, Arbaim Yom Arbaim Laila, 40 días y 40 noches, lo rezó por el pueblo judío. El pueblo judío no gozaba en ese momento de ser tan tzadikim, entonces hacía falta mucha fuerza, hacía falta mucha potencia y muchos días de pedir y de implorar. Es por eso que Moshe Rabbeinu se tomó su tiempo, porque ahí se prolongó Moshe para pedir, y Baruch Hashem, acá estamos, Hashem, Salachti Kidvarech, Hashem perdonó al pueblo de Israel, el famoso Yom Kippur, que todos anhelamos, que pronto, en su momento. Entonces ese es el primer nivel, el nivel de rezar mucho. ¿Por qué? Porque nos embarramos demasiado. Becerro de oro es un pecado muy grande. Entonces necesita una tefilá muy elevada, Baal Teshuvah, una tefilá muy elevada para que Boreolam nos perdone. En cambio, en el caso de su hermana Miriam, Miriam era una tzadeket que habló de Moshe Rabbeinu, no dijo las palabras que tenía que haber dicho, habló de Moshe, mirá que está con quien está, como ya hablamos en la parashá. Entonces, en ese caso es una tzadeket, es una sola persona, es más fácil, es un archivo pesado, archivo liviano para entenderlo hoy en día. Cuando es un archivo pesado, hace falta más tiempo. El pueblo de Israel se había embarrado demasiado. Tefilá Aruká. Entonces, como diciendo, siempre buscando el equilibrio, pero hay momentos en la vida que la persona hizo tal y tal cosa. Necesita una teshuvá, una tefilá más prolongada, ponerse el talit y pedirle a Borolán que lo perdone. Hay momentos, un enfermo, en el caso de Miriam, que es una persona tzadik, hay que pedir por él. Y este es el caso. Esa es la primera respuesta al enunciado. Hay otras respuestas que encontré, muy bonita, sobre cuándo hay que rezar mucho. Vemos acá que Rabbi Eliezer dijo tefilá mucho y tefilá poco. Cuándo mucho y cuándo poco. Encontré en los escritos del Rav Kook. No sé si alguna vez leyeron los escritos del Rav Kook. Dice el Rav Kook algo muy bonito. Dice, Moshe Rabbeinu, justamente porque al principio, cronológicamente, primero rezó 40 días y 40 noches, cronológicamente, ahí se empapó de toda la sensibilidad judía. Entonces, a posterior, mucho después en el desierto, rezó poco. ¿Por qué? Porque ya estaba prendido, ya estaba encendido. Como ya sabemos, cuando hay que encender algo tarda. A posterior después, ya está encendido el ambiente, no hace falta mucho. Entonces, y es más, dice Rav Kook, trae otra Gemara. La Gemara dice que cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim y Moshe Rabbeinu se puso a rezar, ¿qué dijo Hashem en la Torá? Mati tzakalai, ¿qué estás pidiendo? ¿Qué estás implorando? Vamos, hombre, a moverse que hay que recibir la Torá. No es momento de rezar, quiere decir que ni siquiera hay que rezar. Hay momentos que hay que hacer, que no hay que rezar. Entonces, cronológicamente, el pueblo al principio incipiente no rezó, hizo acción. Después recibió la Torá y se imbuyó, y la persona tiene que conseguir ese anhelo y ese corazón y ese sentimiento. Por eso hay que tarda. Prender la maquinaria en un día de frío es difícil. Pero después por su hermanita pidió poco. ¿Por qué? Porque ya estaba encendida la máquina de muchos años después. Entonces ya ahí rezó poco. Entonces ahí tenemos otra respuesta hermosa de Rav Kook. ¿Cómo tiene que ser nuestra tefilá?
uno dice, bueno, porque voy al minyan y me junto con gente, hago la social, ya está, eso es parte importantísima la tefilá, pero no nos olvidemos del individuo. No nos olvidemos de crecer espiritualmente, no nos olvidemos de desarrollarnos, de crear una sensación plena de contacto con Hashem. Entonces, Moshe Rabbeinu, cuando tuvo esa sensación plena de contacto con Hashem, Arbaim Yom Arbaim Laila, al principio, para después pedir por su hermana. Esa es otra respuesta muy hermosa y ya nos adentra en el concepto de tefilá con minyan, tefilá en el Beit HaKnesset, pero no perder, como siempre se habla, la individualidad, el crecimiento personal. Si no van a creer que vamos a rezar, nos juntamos todos, ¿para qué nada más? Es importante lo social, puede ser un buen negocio, ¿por qué no? Pero no nos olvidemos que tiene que haber un crecimiento. Esa es la respuesta número 2 o número 3. Hablamos del equilibrio, hablamos de tzadik y rayá, hablamos de crecimiento personal, hablamos del minyan, que pronto nos podamos ver. Hay otra respuesta muy bonita que encontré sobre esta Guemará de tefilá aruká, tefilá quetzará, cuándo rezar prolongado y cuándo rezar cortito. Dice que ¿por qué Moshe Rabbeinu por su hermana pidió poquito? Porque estaba con ella. Y así dice la halajá. La misma Guemará nos cuenta que Rabbi Akiva una vez estaba dando la lección, no por estos medios porque no había, pero Rabbi Akiva estaba dando la lección en su yeshiva y de repente había faltado un alumno. ¿Qué pasa con esta persona que no vino? Rab está enfermo. Entonces dejó la Guemará y lo fue a visitar. Fue a visitar y vio que el ambiente estaba sucio y estaba oscuro. Lo primero que hizo fue barrer. Después abrió la ventana. Entró aire. Acá cuenta la Guemará. Entró aire. Se pudo respirar otro ambiente. Y el muchacho se empezó a establecerse, a incorporarse. Así cuenta la Guemará. Que Rabbi Akiva dejó todo el estudio, hizo lo que no hicieron sus alumnos. Sus alumnos pensaban, no hace falta ir a visitarlo, mejor la Torá. Rabbi Akiva nos enseña, no, hay que ir a visitarlo. Lo fueron a visitar, abrieron las ventanas, le dijeron una buena palabra, le preguntaron cómo está, hicieron tefilá por él, Bikshur Rahamim, pidieron piedad y el chico se estableció. Pregunta la Guemará, ¿qué nos viene a enseñar Rabbi Akiva? Si todo el tema de Bikur Jolim, todo el tema de ir a visitar a un enfermo, está establecido ya en la misma Torá. Dice que Moshe Rabbeinu fue a visitar a Abraham cuando se hizo el Brit Milá y muchos lados más. Ya Jajamín se sentenciaron en un montón de lugares que la Bikur Jolim es una mitzvah que Rabbi Akiva me viene a enseñar. Rabbi Akiva nos viene a decir un detalle muy importante en la tefilá y un detalle muy importante en lo que es la relación con el prójimo. Cuando hay una persona enferma, uno puede pedir por él. Uno llega de algún canal o de otro canal que hay que pedir, pedimos, la amenaza, pedimos. Pero el verdadero pedido es ir a estar con la persona. Porque cuando uno está con la persona, se empapa de lo que le está pasando al ser humano. Y uno puede pedir mejor. Una hermosa, eso sí nos enseña Rabbi Akiva, una hermosa enseñanza de Rabbi Akiva, que nos enseña Bikur Jolim, ir a visitar a un enfermo, eso ya lo sabemos. Pero Rabbi Akiva nos enseña que hay que ir a visitar al enfermo y ahí te empapás, te imbuís de toda su sensación y mirá cómo le salvaron la vida. Abrieron la ventana, limpiaron el piso, le fueron a comprar seguramente una bebida, le preguntaron cómo está, le hicieron algún chiste y eso mismo te llena el corazón. Pidieron por él y esa persona se repuso. Entonces, ¿por qué Moshe Rabbeinu pidió poco? Porque cuando uno hace todo esto que hizo Rabbi Akiva hay que pedir poco. ¿Por qué? Porque estás con la persona. Entonces sabes exactamente lo que le pasa a la persona. Vas y pedís y Hashem seguramente le concede refuá shelema. Entonces es otra respuesta. ¿Por cuándo? Entonces para concluir, ¿cuándo es que hay que pedir mucho y cuándo hay que pedir poco? Generalmente se pide mucho. Pero en el caso de refuá hay que estar con la persona. Y ahí que estamos con la persona, pedimos, y no hace falta que sea mucho. ¿Por qué? Porque estamos con él, sabemos exactamente lo que le pasa. Va directamente al blanco, va directamente al centro. Es un golazo directo al Shamay. Así es, otra respuesta. Y ya nos vamos metiendo más en el tema de tefilá. Y ya que estamos hablando de Rabbi Akiva, la Guemará sigue narrando otra historia de Rabbi Akiva. Cuenta acá la Guemará sobre Rabbi Akiva. Vamos a seguir.
sobre Rabbi Akiva. Tania, Amar dice la misma Gemara de Berajot, que está analizando todo el tema de las tefilot. Tania, Amar Rabbi Yehuda Caja y Tamina Goye Rabbi Akiva. Dijo Rabbi Yehuda, así era la costumbre de Rabbi Akiva, que Shayamit Paleli Matzibur, de vuelta, para no perder el hilo de la conversación. Cuando Rabbi Akiva rezaba con la comunidad, Betzibur en el Minyan, como ya dijimos, mitzvah, allá Mekatzer, se adaptaba, esto es muy importante, se adaptaba al momento. Mekatzer, somos individuos sociales, y si vos vas a rezar en una forma discontinua de la comunidad, ¿para qué vas? Rezar en tu casa. Entonces, tenemos que seguir con esa continuidad. Pasa mucho esto, pasa mucho que a veces uno va al shir, uno se adelanta, el otro se atrasa, y es una sensación realmente negativa. ¿Por qué? Porque si somos comunidad, vamos todos para el mismo lado y rezamos todos juntos, cada uno a su nivel. Si querés empapar tu corazón, como dijimos antes, hacelo en tu casa o venís más temprano al shir, pero no por eso adelantate, no por eso atrasate. Vamos todos juntos, que Toba y aquel, todas las personas juntas, formamos una hermosa comunidad, que de eso se trata. Entonces, Rabbi Akiva, que era un gran maestro, él dejaba su Kabbalah, él dejaba su espiritualidad en aras de la comunidad, y dice, allá Mekatzer, rezaba poquito, cortito, con tal de estar con la comunidad. Y acá dice la Gemara, Ole Mifnei Torak Tzibur, él no quería molestar, él no quería causar ningún tipo de problema, entonces él rezaba con la comunidad. Pero cuando rezaba él con él mismo, a veces capaz que había una cuarentena, como ahora, y tenía que rezar en su casa. ¿Cómo rezaba Rabbi Akiva en su casa? Adama Nijove Zabit Zo, Umatzove Zabit Ajereta, completamente otra tefilá. Era una tefilá mucho más prolongada, era algo de un éxtasis tremendo. Estaba en un lugar y aparecía en el otro, de un lugar a otro del Shil, corría, andaba de un lugar para otro, era esa neyamá que le brotaba, esa neyamá, ese fuego interno increíble de Rabbi Akiva. Entonces, cuando estaba en cuarentena, como nosotros, rezaba mucho, había tiempo, tenés que rezar, tenés que crear tu ambiente, como dijo un rabino al principio de la cuarentena, salió en los medios nuestros, ¿no? Que él decía que no hay que juntarse en los templos, está prohibido juntarse en los templos por sacaná, por peligro. Él decía, ¿saben una cosa? Ahora que estoy rezando solo, me siento más pleno, porque uno está siempre tratando de cumplir la obligación, siempre, y uno a veces, ¿y cuándo nos dedicamos a nosotros? Entonces decía, no, aprovechen estos momentos de contacto con Borolán, que uno puede a veces rezar más o estudiar más. Y así, entonces, puntualmente, para no irnos del tema, Rabbi Akiva, cuando rezaba con la comunidad, se adaptaba a la comunidad, por Ifnei Torak Tzibur, porque esto era, no quería tener ningún resquemón, ningún problema con la gente, que yo soy más, que yo soy menos, que yo soy más tzadí que vos, yo rezo más. Vamos todos para el mismo lado, somos una comunidad conjunta, esa fortaleza, vamos todos para el mismo lado. Pero cuando rezaba solo, entonces en ese momento, Rabbi Akiva se tomaba su tiempo. Esa es la Gemara que sigue a continuación. Personalmente, cuando leí esta Gemara, me surgió una pregunta. Cuando yo leí este Talmud, me surgió una pregunta. Si hasta ahora la Gemara viene, le voy a contar lo que se me ocurrió a mí la pregunta. Si hasta ahora viene la Gemara y me dice la importancia de rezar en comunidad, ¿qué es lo que la Gemara me viene a decir que Rabbi Akiva rezaba solo? Imagínate si Rabbi Akiva va al 11 y le decimos rezaste solo. ¿Cómo lo van a tomar? Rabbi Akiva rezó solo, que allá está tan implantada todo el concepto de Tefilá Betzibur. Y nos dice la Gemara como un dato, viniendo de Rabbi Akiva, que él rezaba, había momentos que rezaba solo y prolongaba. ¿Cómo se entiende esto? Si la Torá dice que todo, vuelvo a repetir porque es bonito, que todo lo que hoy rezamos Betzibur es porque en el Beit HaMikdash había un Corbán Tzibur, había un Corbán Tamid, había un Corbán uno a la mañana y otro a la tarde, que era un Corbán que lo hacía la comunidad. ¿Cómo Rabbi Akiva rezaba solo? ¿Cómo? Como dije antes, cuarentena, pero no dice eso, que había cuarentena. Eso lo expliqué yo. Entonces empecé a indagar en los libros y encontré alguna que otra explicación. Vamos a decir la explicación que encontré y después la que me dio un amigo cuando le hice la pregunta esta. Dice que justamente me viene a hablar de la grandeza de la tefilá en comunidad.
Porque cuando rezaba en comunidad, rezaba cortito. ¿Por qué? Porque la comunidad te eleva. No nos vamos a engañar, cuando uno va al shir está contento. Se encuentra con uno, a alguno le da, de otro recibe. Esa interacción te eleva, inexorablemente te eleva. Entonces, solo es muy difícil, solo es muy complicado. Entonces, cuando Rabbi Akiva rezaba solo, tenía que tardar mucho. Archivo pesado, como hablamos antes. Pero cuando estás en comunidad, todo va más rápido, todo va más fluido, estás con gente buena, gente que te inspira, y uno tiene esa sensación, no nos vamos a engañar, y eso es lo que uno extraña, estar con gente, un chiste acá, una palabra allá, un negocio acá, otro negocio, ¿por qué no? Entonces, eso mismo te va elevando. Mekatzer, había que iba a Mekatzer, eso es una respuesta. Después le pregunté en la mesa a mis hijos, mira, tengo esta pregunta, ¿ustedes qué opinan? Y uno me dijo que justamente lo que hablamos antes, que no hay que perder la individualidad. Lo que la Guimara nos quiere decir es que es verdad que se largan, vamos, empezó la carrera, vamos todos juntos, empezó la carrera, pero no te olvides de ser persona. No te olvides de que sos una persona que tiene que crecer espiritualmente. Entonces se tomaba momentos para él mismo, como este rabino que al principio de la cuarentena dijo, aprovechen estos momentos, van a ir a rezar, se van a enojar las autoridades, estamos lejos de eso nosotros, tenemos que estar viendo. Y ahora el momento, sacaná, peligro, rezá en tu casa. Y justamente rezar en tu casa, eso mismo hace que te eleves, un momento que capaz que Hashem quiere que hagamos una introspección y que nos elevemos espiritualmente. Así dice, le sigue diciendo el Talmud, Hasidim Arishonim, los primeros Hasidim, Ayushoim Sha'ahat Mitpalelim. Los primeros Hasidim no es que venían al templo del día frío, no frío físicamente, venían de lo frío del día y no se ponían a rezar directo, esperaban, capaz que se tomaban un café o capaz que estudiaban algo y se iban imbuyendo y se iban metiendo en el tema espiritual, porque es un canal a otro canal, son dos cosas, dos fases completamente diferentes. Entonces, dice la Gemara, Hasim Rishonim Ayu Shoim Sha'ahat Mitpalelim. Dice, y rezaban largo y tendido. Hasim Rishonim, no solamente que antes de rezar hacían la previa. ¿Cuál es la previa? Tefilá, antes de la tefilá, estaban en el shil, se relajaban, meditaban, se tranquilizaban, abstraerse de las cosas, de las preocupaciones mundanas, y rezaban. Pregunta a la Gemara, si vas a estudiar tanto y si vas a rezar tanto, ¿cómo hacían para trabajar? ¿Cómo trabajaban? Tanto estudio, tanto fabrengen, tanta tefilá, ¿cómo se vivían? Contesta la Gemara, el amitosh hasim en Toratá, vos quedate tranquilo, que Hashem le deleita todo esto. Mitok, Shayu Hasidim, por cuanto que eran hasídicos y estaban en contacto pleno con Hashem, Hashem se ocupa, Hashem tiene deleite de esta gente, Hashem está contenta con esta gente y nadie se moría de hambre. Rezaban, pasaban todo el tiempo, como la historia que me acuerdo, que uno, ¿cuándo se empieza a trabajar? Uno vive acá, tiene que ir al centro, 1 hora de viaje. No, empezó a trabajar a la mañana temprano en el shil. El verdadero trabajo es en el shil, hablar con Hashem, pedirle clemencia, pedirle rajamín, después ir a recolectar. Después es ir a recolectar. Primero ir a trabajar, vamos a trabajar allí para después ir a recolectar. Entonces vemos claramente que Jajamim, de vuelta, hablan de la importancia de la tefilá prolongada, de la tefilá extendida, pero también en un marco de minyan. Ese es el tema que justamente hay que adaptarse, no es fácil estas dos cosas, pero también es importante desarrollar un sentimiento yehudí. Vamos a seguir con la Gemara, que dice acá, nos cuenta la Gemara algo muy bonito. Ama Rabbi Levi. Dice Rabbi Levi, ¿es bueno rezar mucho o es poco rezar, o es malo rezar mucho? ¿Cómo lo ve la Gemara? Hasta ahora vemos que también, cuando a veces rezar mucho, a veces rezar poco. Amar Rabbi Levi Gamki Talmud Tefilá.
Dice el profeta Isaías, Isaías reprochaba al pueblo, le daba duro al pueblo cuando se comportaba mal. Dice, ¿saben una cosa? Le dice Isaías al pueblo, Kitarbu tefilá, Hashem no escucha, ¿de qué sirve que ustedes prolonguen su tefilá? ¿Qué vemos? Que de acá vemos que sirve la tefilá larga. ¿Cómo puede ser? Está hablando que Isaías y Yeshayahu reprocha al pueblo, incluso que ustedes prolongan en su tefilá no sirve. Y esto es prueba para decir que la tefilá prolongada sirve. ¿Cómo es esto? Porque se portaban mal. Pero si dice la Gemara, si se portan bien, la tefilá prolongada sirve. Todo esto que la tefilá prolongada no, Isaías reprocha al pueblo. ¿Por qué reprocha al pueblo? Porque iban por el mal camino. Pero si van por el buen camino, Ganki Tarbu tefilá, ayer me escucha tu tefilá prolongada, me dice la Gemara, mi kanji kola marbebe tefilá nene. De acá vemos, y de acá me inspiré en el título de la clase, todo el que hace tefilá prolongada, ayer me escucha su plegaria. Concentrate, imbuite, conectate, y así ayer va a escuchar tu plegaria. Pregunta la Gemara, hay una pregunta al respecto. Beshem Rabbi Levi, o sea, el mismo Rabbi Levi que dijo una cosa, aparentemente en otro lado se contradice. Dijo Rabbi Levi que vemos en la historia de Hannah, que Hannah pidió, ya sabemos la historia de Hannah, en Rosh Hashanah leemos en la Haftará la historia de Hannah, y ella pidió mucho por un hijo, pidió mucho por tener un hijo, y después Hashem le concedió Shmuel. Ella pidió mucha tefilá, ¿se acuerdan que hablamos que vino el Cohen y le pensó que estaba borracha? ¿Por qué está rezando borracha? Y de ahí se aprende todo el tema de tefilá en el Minyan, la Shmona Esrei, la famosa Shmona Esrei, la tefilá Amidá que aprendemos, se aprende de Haná, que rezó y virtió y volcó su corazón a Boreolam. Y Hashem le concedió, dice la Gemara, a medias el pedido, porque el profeta Shmuel vivió poco tiempo. Shmuel vivió 52 años. Y vemos que ella prolongó su plegaria, derramó todo su corazón a Boreolam y no contestó mucho la tefila. Vemos que rezó y tuvo a Shmuel, pero 52 años. Vemos que, ¿cómo me decís que la tefila sirve? Vemos que la tefila no sirve. La tefila prolongada no sirve. ¿Por qué? Porque vemos de acá del profeta Shmuel vivió poco tiempo. ¿Qué me estás diciendo que la tefila prolongada sirve? Contesta la Gemara. ¿Qué le yajil en el tzibur? Una cosa es tzibur, como hablamos antes, siempre se repite este tema. Cuando es una tefilá prolongada con la congregación, siempre llega y siempre la gente te contesta. Imposible que no te conteste. Pero Hannah la rezó sola. Entonces al rezar sola, por eso es que la tefilá tuvo algunos vericuetos, tuvo algunos problemas. Es por eso que Shmuel Anabí vivió poco, Samuel vivió poco tiempo. Eso dice la Gemara. ¿Cómo se contesta la doctrina de Rabbi Levi? Dice que en verdad, al fin y al cabo, Hannah rezó sola. Por eso tuvo la tefilá media trunca. Sigue diciendo la Gemara y con esto sentencia la Gemara. Y por eso le puse el título de la clase. Rabbi Meir Omer, Banim atem la Hashem Elokeichem. Ustedes son hijos de Hashem. Ustedes son hijos de Hashem. Siempre Hashem contesta las plegarias. Siempre Hashem contesta. Siempre Hashem escucha la plegaria y siempre Hashem contesta la plegaria. Banim atem, olvídate. Acá no hay congregación. Acá no hay sin congregación, no congregación. No es el tema en absoluto. Ustedes son hijos, un hijo mimado de Hashem. Y como el padre, cuando el hijo va y le pide, no le va a dar, seguro que le va a dar. Entonces, con sentencia la Gemara, Banim atem la Hashem. Ustedes son hijos, hagan cargo y hagan uso de esa fuerza. Ustedes son hijos, el pueblo de Israel, Banim atem la Hashem Elokeichem. Ustedes son hijos de Hashem, hagan fuerza. Siempre Hashem escucha la plegaria. ¿Por qué? Acá, ¿sabés por qué Hannah rezó y su hijo vivió 52 años? Porque tuvo que vivir 52 años. Porque así era el plan divino. No porque Hashem no escuchó su tefilá, no porque Hashem no respondió a su tefilá. Hashem sí respondió a la tefilá. Y le dio a Shmuel. Que vivió 52 años, es otro programa. Esa parte. Ese es el plan divino. Cada uno vive lo que tiene que vivir. Pero no porque no contestó la tefila. ¿Por qué? Acá no hay diferencia si la persona es betzibur o beyahid. Si está en comunidad o no está en comunidad, dice la Gemara. Siempre Hashem contesta. Por supuesto que vamos a
vamos a tratar de unir con lo que hablamos antes. Si está con Minyan, se escucha mucho más. ¿Por qué? Porque ya no sos vos el centro, por ahí zafás. Y si estás en un knis, en un shil, Hashem escucha mucho más. ¿Por qué? Porque te inspirás. Beyahanti betoham. Lishmo etarrina betatfila. ¿Dónde Hashem escucha el canto? Donde se reza, como dice la misma Gemara. Entonces vemos claramente que Shmuel vivió 52 años porque tenía que vivir eso, pero Hashem me escuchó. Vamos a terminar con lo que sigue de la Gemara. Dice acá la Gemara que la persona sí sirve rezar o no sirve rezar en forma prolongada. Vemos que sí sirve, dice acá la Gemara, ama Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, con la Mari betefilá, toda tefilá de José Reikab, siempre sirve la tefilá prolongada, siempre sirve la tefilá prolongada. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu rezó 40 días y 40 noches, como hablamos al principio. Es otra Gemara, pero habla el mismo tema. Y Hashem le contestó, Beitpalel Hashem, Beishma Hashem escuchó su plegaria, rezó tanto, que Hashem al final escuchó su plegaria. ¿Qué vemos? Que sirve rezar mucho, que sirve prolongarse y extenderse y despertar un amor y un corazón para Hashem. ¿Qué vemos? ¿Qué sirve? Pregunta la Gemara. Hay una contradicción, porque la Gemara dice, cuando si la persona se extiende en su plegaria, al fin y al cabo tiene problemas cardíacos. Y lo trae de un versículo del rey Salomón, que el rey Salomón dice que la persona que se extiende en su plegaria, al fin y al cabo tiene problemas del corazón. ¿Por qué? Porque siempre está esperando que le respondan. Entonces eso se hace mala sangre. Al hacerse mala sangre, tiene problemas de corazón. Entonces no sirve rezar mucho, porque rezas mucho y estás esperando. Ahora estás esperando que Hashem te responda. Entonces, ¿qué vemos? Que no sirve rezar. Contradicción. Al principio dice que sí sirve rezar mucho. Y como Moshe Rabbeinu rezó mucho, Hashem le contestó. Dice, ¿cómo? Si Shlomo Amélech dice que el que reza mucho le va mal. ¿Por qué tiene problemas cardíacos? ¿Por qué? Porque está rezando y está esperando que Hashem le responda. Contesta la Gemara, no, son dos cosas diferentes. Son dos cosas completamente diferentes. Si vos rezás concentrado como hacía Rabbi Akiva y como hablamos antes, vos no estás esperando que Hashem te dé. Vos estás contento con el contacto pleno que tenés con Hashem. Si viene, viene. Si no viene, no viene. Pero si vos rezás y vos decís, dale Hashem, mandame, como que es un empleado detrás de un mostrador, dar para recibir, entonces no va. Si vos estás rezando, y bueno, ahora dame, ¿qué es tu mozo? Hashem es tu mozo, que vos pedís y no funciona así. Vos tenés que tener contacto pleno con Hashem. Y una vez que tenés contacto pleno con Hashem, todo viene, porque estás feliz, todo viene. Y sabés una cosa, y con esto quería terminar. Y si no viene es porque no lo necesitas. Y esa es la tefila que hay que hacer. Boreolam, yo te pido y lo necesito y quiero entender que lo necesito, pero quédate tranquilo, es lo que yo quiero. Ahora, va a ser mejor que es lo que vos querés. Esa es la tefila. Concluimos, hay que hacer tefilá, hay que conectarse con Boreolam, hay que ir al knis, hacer tefilá con Minyan, en un Betagneset, y no por eso perder la individualidad de la persona. Tenés que estar con gente y a la vez tenés que estar con vos mismo. No asimilarte, como quien dice, al medio, diluirte en el medio, en la masa, y listo, no. Tenés que estar con la masa, tenés que estar con la gente de Berrob Am Adarat Melech. A Hashem le encanta que haya muchos y que vayan muchos. Yehudim Mashiach le encanta eso. Berrob Am Adarat Melech. Cuando hay más gente, Hashem está más contentos. Como dice la Megilá, donde hay que ir a escuchar la Megilá, donde hay más gente. Berrob Am Adarat Melech. Pero no perder la teshuvá de uno, no perder el ser humano que está dentro nuestro. Y pedirle a Hashem es lo que yo entiendo que hay que pedir, pero en definitiva que sea tu voluntad. Así sea, que pronto nos podamos ver, hacer tefilá con Minyan en el Beit HaKnesset, todos juntos, muy contentos, muy alegres, hasta la pronta llegada del Mashiach. Nos vemos en la próxima.